Vamos a prepararnos para escuchar la palabra del Señor. Yo quiero entonces, arranquemos como el recorderis. Dígale al que tiene a su lado el tema del mes. ¿Cuál es el tema del mes? ¿El desafío de qué? De la palabra. Muy bien, recuerden que estamos en el mes de la palabra, celebrando el mes de octubre, la palabra del Señor. El mes de la Biblia lo recordamos porque ya son 504 años desde la Reforma, donde Martín Lutero, un 31 de octubre, publicó en la Catedral de Wittenberg sus 95 tesis que podrían concluir y afirmar que la iglesia siempre tiene que volver a la palabra del Señor. Amén. ¿Cuántos creen que hay que estar firme en la palabra del Señor? Amén. Vamos a tener una oración. Le pido el favor a mi esposita que dirija una oración en esta mañana por la palabra del Señor. Que dispongamos nuestro corazón y nuestra mente. No olvide sacar su libreta, tomar apuntes y escribir lo que el Señor tiene que decirnos. Sí, bueno, vamos a cerrar nuestros ojitos, Señor. En esta mañana estamos delante de ti. Te pedimos, Señor, que tu palabra sea, Señor, sembrada en nuestros corazones. De una manera especial yo te pido para que tú uses a nuestro pastor, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, le rodee y que sean palabras llenas de tu Espíritu, Señor. Que podamos ver una iglesia renovada, una iglesia, Señor, que escuche los tiempos nuevos, Señor, que debemos, Señor, tomar y que tú dirijas, Señor, de acuerdo a tu voluntad este momento, Señor, que podamos tener corazones dispuestos para ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, damos gracias al Señor. El tema de hoy lleva por título, predica la palabra. Dígale al que tiene a su lado, aquí o en casa, predica la palabra. Predica la palabra. Hace algún tiempo salió en noticias un acontecimiento que me estremeció, pero quedó grabado en mi memoria. Un hombre vivió un incendio en el edificio en el que él y su familia habitaban. Él vivía en los pisos altos. Se dio cuenta que en la torre principal de máquinas de ascensor comenzó un fuerte incendio. Y comenzó a incendiarse el edificio, que había muchos apartamentos de arriba hacia abajo. Él se dio cuenta ya que vivía en el último piso y tuvo la oportunidad de salir corriendo. Los ascensores no quedaron funcionando. Y al ver la escalera desocupada, que todos estaban en casa, nadie se había dado cuenta de lo sucedido, solamente él, porque estaba en el piso de arriba, decidió salir corriendo por las escaleras. A mitad del edificio se dio cuenta que si él corría, no había quien le avisara a los demás. No se iban a dar cuenta y cuando llegara el incendio a la escalera, nadie podría escapar. Decidió rápidamente devolverse corriendo por las escaleras, arriesgando su vida y comenzar desde el último piso hasta el primero a golpear puerta por puerta gritando, ¡incendio! ¡Incendio! ¡Salgan ya! O si no, van a morir. La gente abrió la puerta al escuchar, conocían que era el vecino del último piso y todos le comenzaron a hacer caso. Comenzaron a bajar por la escalera y por la escalera comenzaron a encontrarse los vecinos y rápidamente salieron. El incendio comenzó a consumir el edificio, pero gracias al mensaje de este hombre, el edificio entero fue desalojado antes de que fuera consumido por el fuego y antes de que los bomberos llegaran a apagar el incendio. Un héroe de la comunidad, un héroe en su edificio y en el lugar donde habitaba, en esa copropiedad. Así que como todo héroe, después de los bomberos llegaron los reporteros del noticiero y le dijeron, ¿qué fue lo que pasó? Todos los vecinos dijeron, no, hubo un hombre, el vecino del último piso, nos salvó la vida. Y lo entrevistaron y le preguntaron a ese señor, ¿qué fue clave para que ninguno muriera en este terrible incendio? Y este hombre dijo dos cosas. La primera, que al darme cuenta que todos podían morir,
llevé un mensaje con sentido de urgencia. Salir ya, o si no morían. Y la segunda cosa que hice fue darles una instrucción clara. Bajen por la escalera en orden y en silencio. Eso salvó la vida de toda esta copropiedad. ¿Quién se lo iba a imaginar que un vecino iba a ser un héroe para su comunidad? Un mensaje de sentido de urgencia. Corran, incendio, salgan, salven sus vidas. Logró salvar las vidas de muchas personas, mujeres, adultos y niños, que ninguno falleció en este terrible incendio. Resulta que la palabra del Señor nos habla que hubo un hombre llamado el apóstol Pablo que dio un mensaje urgente. Así como el del hombre, incendio, incendio, Pablo llevó un mensaje urgente a un joven amado, un mensaje demasiado urgente. Quiero que me acompañe a la segunda epístola de Timoteo, capítulo 4, y lo vamos a leer en la versión Nueva Traducción Viviente, que va a salir allí en pantalla. Vamos a leer en el nombre del Señor, segunda de Timoteo 4, del 1 al 5. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, Timoteo, predica la palabra de Dios. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Porque llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Un mensaje con sentido de urgencia. Así como este hombre del incendio pasó puerta por puerta, golpeando, incendio, incendio, salgan. Pablo le dice a Timoteo, te encarezco, te pido encarecidamente. ¿Qué es pedir encarecidamente? Rogar. Un mensaje urgente, por favor, escúcheme. Y Pablo le dice, predica la palabra de Dios. Timoteo, siendo un joven, recibe ese mensaje de urgencia. Pablo le dice, predica la palabra. Timoteo lo escucha, pero para la mente y el corazón no solo de Timoteo, sino de todos los que hoy estamos escuchando este mensaje, ¿qué significa predicar? Muchas veces pensamos que predicar la palabra es solo para los pastores, es para los maestros, para los profesores de escuela dominical o para los que enseñan en una clase bíblica. Y muchas veces creemos que predicar la palabra es un privilegio de poquitos. Pero Pablo le deja ver a Timoteo que el mensaje de predicar a la palabra está dirigido para todo el que cree en Jesús. Todo el que cree en Jesús. Eso significa que todo creyente, que usted y yo recibimos ese mensaje. Ponga en su mente la imagen de ese incendio y escuche la puerta de su corazón donde están golpeando. Y Pablo le dice, te encarezco, predica la palabra. Muchas veces creemos que eso es para los demás, que eso es para los que se han preparado. Pero Pablo nos recuerda que todos tenemos el llamado, la invitación y la obligación de predicar el mensaje de la palabra. ¿Pero por qué predicar la palabra? ¿Por qué ese sentido de urgencia de Pablo? ¿Por qué lo comparamos con ese hombre que gritaba incendio, incendio? Pues resulta que la palabra del Señor, Pablo dejó claro un incendio espiritual, un incendio aún social y un incendio en la vida de la iglesia a la cual también dirigía sus cartas. Y Pablo lo deja claro en los siguientes versículos. ¿Por qué predicar la palabra? Porque van a llegar tiempos
en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. ¿Qué es predicar? Predicar es pregonar, predicar es publicar, predicar es proclamar, divulgar. Cuando usted en sus redes sociales comparte una publicación, un post, usted lo hace público. Cuando usted le da clic en ese botoncito de enviar, ya lo puede ver todo el mundo. Todo el mundo ve su publicación. ¿Qué significa predicar? Predicar significa que usted proclama. No tiene que pararse en la esquina a gritar solamente el mensaje, aunque es una buena manera de hacerlo. No solo tiene que subirse a un bus a proclamar el mensaje, aunque muchos conocieron del Señor a través de ese método evangelístico. Algunos comparten unos posts muy bonitos y me llegan, el pastor Diego es uno de ellos, me envía diariamente una porcioncita de la palabra que yo medito, donde yo oro y reflexiono. Y voy a la palabra del Señor. Así que si predicar es proclamar, es publicar, es divulgar, le está diciendo Pablo a usted, hermano, hermana, haga público el mensaje del Señor. ¿Sabe qué pasa en el día de hoy? Que no lo hacemos público, sino secreto, ¿no? Oramos de dientes para adentro, que nadie nos escuche, que nadie sepa en el trabajo que yo soy cristiano, porque qué oso. Me van a decir aleluya. Antiguamente les decían pandereta, ¿cierto, hermana Blanca? Les decían a los cristianos, ahí viene ese pandereta. ¿Y por qué? Porque tocábamos la pandereta en la iglesia. Había gente virtuosa para tocar la pandereta y le sacaban sonidos. Y en este momento Pablo nos está recordando que nosotros tenemos ese llamado a hacer público el mensaje. Claro, usted no va a comprar un canal de televisión para hacerlo público, porque quizás no es su audiencia. Pero quizás usted tiene un medio, un lugar, un sector de influencia donde ahí puede publicar y proclamar el mensaje de la palabra del Señor. ¿Pero por qué hacerlo? Porque estamos viviendo en medio de un incendio y Pablo lo dice. ¿Cuál es el terrible incendio espiritual que está viviendo la gente a la que le habla para que Timoteo les predique? ¿Qué están viviendo? Llegarán tiempos en los que la gente no escuchará más la sólida enseñanza, seguirán sus propios deseos, buscarán maestros que les digan los que sus oídos se mueren por oír. ¿Será que estamos viviendo tiempos similares? ¿Será que hay gente que quiere oír cosas que les endulcen el oído? Y hay unos que escogen a quién van a escuchar porque saben que ese que van a escuchar le va a endulzar el oído. Una de esas endulzadas de oído moderna que están lejanas de la sólida y de la sana enseñanza son esas enseñanzas de autosuperación. Cierra tus ojos, pon tu mente en reposo y repite, yo puedo. Yo puedo. Y en la quinta vez que repitas yo puedo, se va a cumplir todo lo que tú quieres. O le llega un mensaje a sus redes sociales diciendo no lo borre, haga esto y reenvíelo a 10 amigos y verá que eso sí se le va a cumplir como la fórmula mágica. Porque queremos escuchar lo que nos gusta. A veces hay creyentes que quieren ir a escuchar al predicador que les dice que van a ser ricos y que van a tener todo el dinero del mundo y que no solamente, y a veces extraen de la Biblia textos que no interpretan correctamente y le dicen al pueblo entonces que van a ser millonarios, el mal llamado evangelio de la prosperidad. A veces quieren escuchar cosas que los esclavicen. ¿Cuál es lo que está de moda? ¿Sabe que los seres humanos nos dejamos llevar mucho por la moda? Vivimos en una cultura del entretenimiento. Yo les he hablado varias veces de ese libro del premio Nobel, Mario Vargas Llosa, La civilización del espectáculo. En la civilización del espectáculo hace un claro análisis del mundo de hoy. ¿Cuál es? Que queremos vivir en medio del entretenimiento. Es más, la economía del entretenimiento ha crecido millonariamente. Usted no se puede imaginar cómo una de las películas más grandes de una saga de superhéroes pudo vender más de 1.8 billones de dólares en un fin de semana. ¿Sabe por qué? Porque más de 2 billones de personas vieron esa película.
¿Y sabe por qué? Porque hay un deseo de entretenimiento. Nuestros chicos son un reflejo de eso. Sale la nueva película de la saga de uno de esos superhéroes y ya mismo quieren verla. Para mañana no les sirve, tiene que ser hoy. Y si no tienen la suscripción, entonces le dicen a los papás, papá, yo quiero ver esta película, suscríbame a Disney. Pero entonces salió La Cenicienta en Amazon Prime, suscríbame en Amazon Prime. Y entonces salió en HBO Plus, la otra, suscríbame en HBO. Y entonces salió el último celular, cómpreme ese celular, porque en ese sí puedo ver toda la tecnología y tener los últimos juegos. ¿Será que estamos viviendo en tiempos de incendio espiritual? ¿Será que Pablo, ese mensaje de urgencia que le dice a Timoteo, Timoteo, predica la palabra, porque llegarán momentos donde la gente no querrá oír la sana doctrina, se les va a hacer feo lo que dice la palabra y van a querer escuchar lo que ellos sienten en sus placeres y de acuerdo a enseñanza, la Reina Valera dice, de acuerdo a sus concupiscencias? En tiempos de ese incendio, así como el hombre que bajó piso por piso golpeando, la palabra de Dios hoy nos dice, predica la palabra, predica la palabra, predica la palabra. Tú que estás virtualmente, predica la palabra. ¿Sabe por qué? Porque vivimos tiempos peligrosos. Rechazarán la verdad. Qué importante, dice la palabra del Señor, que Pablo le comenta a Timoteo. Otra característica de esos tiempos peligrosos es que rechazarán la verdad. ¿Y sabe qué pasa hoy con la verdad? Que la verdad ya no es absoluta, ahora es relativa. Es tu verdad y mi verdad. Si tu verdad dice que no matarás, pues allá tú con tu verdad. En mi verdad, si me hacen algo feo, yo voy y los mato. Porque es mi verdad. Y entonces comienzan verdades relativas. Las verdades relativas que comienzan a hacer una falsa actualización de la palabra. ¿Cuántos se han acercado a la Biblia y dicen, hay que actualizar el mensaje? Dice el texto bíblico que hubo dos grandes amigos, David y Jonatán. Y que David un día le dijo a Jonatán, Jonatán, tú eres tan buen amigo, eres como un hermano, que tu amor me ha hecho más feliz que el de las mujeres. Y entonces muchos han dicho, sí ve que David y Jonatán eran homosexuales y se enamoraron. Entonces la palabra valida el homosexualismo. De ninguna manera. La verdad de la palabra es una sola y hay que vivirla porque hoy estamos viviendo en tiempos peligrosos. Están los discursos de los creyentes que aportamos y apoyamos la vida y contra los que tienen discursos de muerte. Usted no puede imaginarse cómo incluso se ha tergiversado tanto la palabra hoy, que hay grupos cristianos que no han entendido la palabra, que apoyan la guerra, que apoyan la fabricación de armas, que apoyan la muerte, contrario al mensaje de la palabra del Señor. Dijo el Señor Jesucristo, las palabras que yo les he dado son espíritu y son vida. Vivimos en tiempos tan peligrosos que sigue diciendo Pablo a Timoteo, llegarán estos tiempos tan difíciles que la gente se irá detrás de los mitos. ¿Será que hoy la gente está viviendo detrás de los mitos? Una de las realidades espirituales modernas es que se ha hecho una espiritualización de todo. Eso se llama en términos teológicos el panteísmo. Que todo se ve Dios. Entonces usted ve un árbol y lo abraza porque ese árbol es Dios. Pero entonces usted ve una vaquita y si la vaquita está bonita también es Dios. Y entonces ve la creación y entonces en la creación también ve a Dios. Pero se ha generado unos sincretismos religiosos tan peligroso que incluso han querido sumarle al evangelio otras cosas humanas. ¿Sabe que las tradiciones no son, ni nos dirigen, ni nos llevan a la salvación? La única tradición que nos llevará a la salvación es Cristo Jesús, Señor nuestro, y que la iglesia tiene que seguir predicando y viviendo, hacer la vida en nosotros mismos. Pero hay quienes creen que hay que tener el agua bendecida.
Y con el agua bendecida al lado allí de su cama, usted la deja ahí con esas gotitas que compró y en la mañana se lo toma y va a ser un ser más espiritual. Hay quienes creen que entonces hay que tener el amuleto de la buena suerte. Antes eran las patitas de conejo. Gracias a Dios que ya no se usan tanto porque vemos conejos sin muletas ya cada vez más seguidos. Gloria al Señor. Pero se ha generado en medio del mundo un sincretismo religioso. ¿No ha escuchado gente? Ay, sí, yo creo en Dios. Pero entonces se laceran para lavar su culpa. Entonces suben Monserrate de rodillas para agradar al Señor. Entonces dicen, yo creo en Dios, pero tengo que hacer yoga para que el yoga limpie mis chakras y quede un mejor karma. Y comenzamos a la hiperespiritualización. Esos tiempos peligrosos que estamos viviendo, Pablo los dice, tengan cuidado porque va a llegar tiempos donde se irán tras los mitos, un mensaje con sentido de urgencia. ¿Y sabe cuál es el mito que se ha vuelto más recurrente en este tiempo? Usted es un religioso. ¿Sabe por qué? Porque Dios no existe. El mayor mito que se quiere difundir. La no existencia de Dios. Donde ya no se pasa de un enfoque de vida donde Dios es el centro, sino donde el hombre es el centro, antropocentrismo. Donde es tu vida, haz lo que quieres. Ese enfoque antropocéntrico se ha difundido mucho en colegios, en universidades. ¿No quieres ser mujer? Pues sea por hoy hombre. Y si no le gusta ser un hombre, pues mañana haga cambio. Y eso se llama el sexo fluido. Hoy piensa como mujer, mañana piensa como hombre. Y si no le gustó, hay una variedad de puntos intermedios. Donde se desconoce que nacimos con unas características que Dios nos definió. Si somos hombres o si somos mujeres. Varón y hembra los creó. ¿Sabe que en ese sentido todo el mundo hoy está viviendo en un mensaje distorsionado? Llegarán esos tiempos donde la gente no querrá escuchar la sana y la sólida enseñanza, donde eso como que duele, genera rasquiña, genera picazón. Entonces mejor me voy a escuchar lo que sí me gusta. Tú puedes, decláralo y será hecho. Y entonces el poder ya no está en la boca de Dios, sino está en su boca. Porque entonces se predica que si usted lo declara, se va a cumplir. Y no se predica si es la voluntad del Señor y usted hace su palabra, Dios va a orar en su vida. Hoy hay mensajes peligrosos. Cuidado con lo que escuchas, porque estamos viviendo en el incendio del siglo XXI de la espiritualidad. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Pablo nos dice, predica la palabra. Si el hombre del edificio les gritó, bajen por las escaleras porque hay un incendio y se salvarán. Pablo sabía que si predicabas la palabra, tu vida se iba a salvar. Pero no solo tu vida, sino las de los que viven cercanos a ti. Las de tus vecinos, la de tu familia, la de los que te rodean en el trabajo. Así que el sentido de urgencia fue el mismo. Pero ¿cuál fue la instrucción clara? Siguió diciendo Pablo en este mensaje, ocúpate en decirles a otros la buena noticia. La buena noticia. Reina Valera lo llama la buena nueva. La buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? ¿Qué es una buena noticia? Pues para el Evangelio y en la palabra del Señor, la buena noticia quiere decirle a todo el mundo que Jesucristo es el Evangelio. Y esa es la buena noticia. ¿Sabe de quién viene? De Dios. La buena noticia en la palabra viene de Dios. ¿A cuánto nos gustan las buenas noticias? A mí me gustan las buenas noticias. Cuando con mi esposa nos llaman al colegio a darnos buenas noticias de las niñas, llegamos felices. Cuando la noticia no es tan buena, San Martín de cuero, quita lo malo y pone lo bueno. Las buenas noticias nos gustan a todos, porque son bendición.
Pero la mejor noticia que la Biblia llama la buena nueva es que Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre para salvación de tu vida. ¿Y sabes quién le trajo la buena noticia? Esa noticia le llegó de Dios a usted. ¿No le parece bonito? Que le sonó un día su teléfono espiritual y es Dios el que le habla y le dice: hijo, hija, te tengo una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que envié a mi Hijo unigénito para salvarte, para comprarte a precio de sangre y para que viva contigo por siempre en el nombre del Señor. ¡Qué buena noticia! Jesucristo es el Evangelio y esa es la buena noticia de Dios para toda la humanidad. Hay un solo Evangelio, el Evangelio es Jesucristo. Pero hay 4 miradas, nos dice la palabra del Señor. ¿Cuáles son esas 4 miradas? 4 miradas de 4 evangelistas. El evangelista según San Mateo. Él tiene una mirada del Evangelio y esa mirada va para los judíos. Su público objetivo es los judíos. Así que Mateo se preocupa en su buena noticia del Evangelio decirle a los judíos: Cristo es el Mesías, porque ellos estaban esperando un Salvador. Así que Mateo, iluminado por el Señor, dice: esa buena noticia de Cristo se la voy a presentar a los judíos porque Cristo es el Mesías y ellos están esperando el Mesías. Y se muestra esa noticia del Evangelio en la mirada o en la versión, si me permiten usar ese término, en la versión de Mateo. Pero hay una segunda versión, otra segunda mirada, la mirada y la versión de Marcos. Marcos presenta esa buena noticia ya no a los judíos, ahora es a los gentiles, a los que vivían en el extranjero de descendencia, ese gran imperio grecorromano, y a ellos les muestra a Cristo Jesús como Cristo, el siervo sufriente, el siervo que sufre por ellos, el siervo que entregó su vida. Y Marcos, con una gran capacidad, les muestra esa versión del Evangelio, esa mirada. Hay una tercera, el Evangelio según San Lucas, que también dirige a los gentiles y se los muestra en hechos verídicos y verificables. En hechos claros y concisos, Lucas, quien era un doctor y presenta todo de manera organizada y se dedicó a investigar, le presenta a los gentiles que Cristo es el Hijo del Hombre, que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y la cuarta mirada del último evangelio que aparece allí en la palabra del Señor es la de Juan, el apóstol Juan, con un enfoque mucho más teológico y apostólico. Juan le dice a toda la humanidad y a todos los que lo escuchan que Cristo es el Hijo de Dios. Que el que había sido hombre y se hizo hombre es Hijo de Dios y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de poder, dice Juan capítulo 1. Así que en estas miradas yo quiero que tú me acompañes para concluir. Segunda de Corintios capítulo 3. Vamos a leer los primeros 3 versículos de Segunda de Corintios capítulo 3. Ya hemos visto las miradas y las versiones del Evangelio de estos 4 grandes evangelistas. Pero ¿qué nos dice Corintios? Segunda de Corintios 3, capítulo 1. Sígame en la lectura. ¿Comenzamos otra vez a recomendarles a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y termina el 4 diciendo: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. ¿Sabe qué está diciendo el apóstol Pablo? Había una costumbre, ¿sabe cuál era esa costumbre? De llevar cartas de recomendación. Esa costumbre todavía se usa hoy, después de más de 2000 años.
Usted llega a un trabajo y muchos trabajos le piden carta de recomendación. Usted llega donde alguien que no lo conoce y le piden una recomendación. Es más, los pastores a veces hacemos cartas de recomendación a nuestros hermanos cuando van a otra iglesia por un motivo de traslado y le decimos de pastor a pastor, pastor fulanito, le recomiendo al hermano fulano, a la hermana fulana, que es una persona que ama al Señor. Pues resulta que en ese tiempo las cartas de recomendación las hacían para que aceptaran a los predicadores que iban de iglesia en iglesia. Unos se querían llamar apóstoles. Otros iban a predicar y tenían que llevar una carta de recomendación. Esa carta de recomendación tenía que salir de una persona de prestigio. Porque si llega una carta de alguien de que usted no conoce, pues no tiene mucho valor. Y esa carta de recomendación tenía que decir para qué lo recomienda y por qué lo recomienda. Pero el apóstol Pablo les dice, ¿acaso tengo que enviar a ustedes una carta de recomendación para que los reciban? Y hace una analogía, desestimando la costumbre de las cartas de recomendación, no porque no fuera importante, sino porque el tema que estaba hablando era un tema demasiado importante, y le dice a la iglesia, ¿tendremos necesidad de enviarles una carta de recomendación para que ustedes puedan llegar donde otros sabiendo que son cristianos? Les dice Pablo, de ninguna manera. Nuestras cartas de recomendación son ustedes, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. ¿Sabe que la palabra de Dios dice que usted y yo somos una carta abierta? Que a usted y a mí nos leen, nos miran. La gente puede leer quién es Felipe. La gente puede ver el evangelio que vive Felipe. Así como Mateo, Marcos, Lucas y Juan, te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es la versión del evangelio que tú vives? ¿Cuál es la versión del evangelio que tú muestras? Marcos, Mateo, Lucas, Juan, cada uno tuvo un público objetivo y tuvo en mente clara, presentar a Cristo. ¿Cuál es la carta de tu vida que está presentando a Cristo? El que te mira donde vives puede leer a Cristo. Donde tú te mueves y con los que tú te conduces, ¿pueden leer a Cristo? Es nuestra vida una versión del evangelio. Desafortunadamente, Dwight Moody, un predicador excelente de los años 1800, él comenzó a predicar casa por casa. Él predicaba persona a persona y Dios lo usó de tal manera a Dwight Moody que comenzó a predicar y se llenaban las iglesias. Predicaba en plaza pública y se llenaba la plaza pública y fue el pionero de la predicación y el evangelismo en masa. Pero ¿sabe qué dijo Dwight Moody? Dijo, si tu predicación de tus labios no es coherente con la predicación de tu vida, mejor cierra tu boca y hasta que tu vida hable lo que tus labios proclaman. Mahatma Gandhi, este líder social y político hindú, un hombre pacificador. Un día, su pueblo había sido colonizado por los ingleses. Los ingleses habían llevado el evangelio, aunque lo habían llevado de una forma imperialista para conquistarlos. Y un día, Mahatma Gandhi cogió la Biblia y quiso entender en qué creían los ingleses. Se leyó el Nuevo Testamento y descubrió la persona de Jesús. Cierra el Nuevo Testamento y les dice a todos los ingleses que usaron mal el evangelio, no para predicar, sino para colonizar. Y les dijo a los ingleses, me gusta tu Cristo, pero no me gustan los cristianos. Porque lo que Cristo enseñó es muy diferente a lo que estaban haciendo los cristianos ingleses en ese momento, en esa región colonizada. Dwight Moody dice de una y otra manera lo mismo.
Que nuestra vida sea congruente con lo que predicamos. Así que Pablo nos recuerda y les dice a los corintios, ¿para qué les envío una carta de recomendación? Usted puede recomendar a alguien y todo lo que dice el papel ser diferente a lo que vive la realidad. ¿Cuántos hemos dejado de recomendar gente? Porque recomendamos gente y nos hicieron quedar, como dice por allí un dicho antiguo del campo, me hizo quedar como la cara del perro. Es decir, que lo hizo quedar mal, que no rindió un buen testimonio de lo que se escribió. ¿Sabe qué Pablo dice? ¿Tenemos necesidad de enviar una carta de recomendación? Para eso están ustedes. Ustedes son la mejor carta de recomendación que cualquiera pueda tener. Pero para eso, ¿qué se necesita? Se necesita que la versión del evangelio que yo vivo, no porque haya varias versiones, ni siquiera 4 evangelios, hay 4 evangelistas que presentan un único evangelio que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero ¿cuál es la versión? De Andrea, de Pedro, de María. ¿Cuál es la versión de Andrés, de Diego, de Pilar? ¿Cuál es la versión que tú vives? ¿Por qué no te haces una pregunta? ¿Cuál es mi versión? ¿Cuál es la versión de tu evangelio? ¿Tu vida está llevando a los demás a Cristo? ¿Es una carta de recomendación abierta? ¿Es una carta a tu vida que está mostrando el evangelio y que necesita seguir comunicando? ¿Qué se necesita para hacer una buena versión de ese evangelio? Dwight Moody lo primero que dijo es: si tu vida no es coherente con lo que tú predicas, mejor cierra la boca. Y cuando cambias tu manera de vivir, vuelve a abrirla y predica el evangelio. A veces equivocadamente se dijo, no, predique con el ejemplo y no hable. Otros equivocadamente dijeron, hable, aunque su ejemplo no sea el mejor. Jesús fue el único que dijo, en esto van a conocer que son mis discípulos. Primero, que se amen unos a otros, es decir, que vivan el evangelio. Pero porque me han visto a mí, han visto al Padre y van a hacer lo que yo les he enseñado a hacer. ¿Sabe que la palabra del Señor nos dice en Juan 13:15 les di mi ejemplo para que lo sigan y hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes? Cristo proclamó el evangelio, pero Cristo lo vivió. ¿Sabe qué se dijo de Cristo? Que fue la predicación andante. Caminaba más de 35 kilómetros diarios predicando el evangelio, mostrando la mejor versión, porque Cristo se mostraba su propio evangelio. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Será que cuando llegamos a casa mostramos la mejor versión del evangelio? ¿Será que cuando nos enojamos mostramos la mejor versión del evangelio? ¿Será que cuando salimos de la iglesia y llegamos al trabajo y comienzan las charlas con los compañeros de trabajo, mostramos la mejor versión del evangelio? Hay tanta gente que necesita leer cartas abiertas, que lamento tanto que haya tantas vidas de creyentes que no sean coherentes con la palabra del Señor. Hemos fallado, todos. Necesitamos comenzar a hacer una mejor versión del evangelio. Que nuestros hijos vean en nosotros una buena versión del evangelio, no perfecta, porque nos equivocaremos. Pero qué bonito que un hijo escuche de un padre: papito, perdóname, no te mostré a Cristo con mi ejemplo y yo quiero mostrarte a Cristo. Dijo el apóstol Pablo que para vivir una buena versión del evangelio y ser una carta abierta, lo primero que necesitas es que la buena noticia, que el evangelio haya sido escrito, no con tinta. Lo que se escribe con tinta se borra.
Lo que se escribe con tinta desaparece. Lo que se escribe con tinta se puede corregir encima de eso con un corrector y escribir otra cosa. Dijo el apóstol Pablo: que sea escrita en vuestro corazón, conocida y leída por los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, ¿con qué? Sino con el Espíritu del Dios vivo. ¿Sabe quién es el que escribe el Evangelio en el corazón? El Espíritu de Dios. Es por eso que el Evangelio no entra con sangre, no entra a biblazos, no use la Biblia para maltratar a la gente. El Evangelio entra porque el santo y el bendito Espíritu cogió su mano y con su dedo escribió en su corazón el Evangelio que necesita de Cristo, que ama a Cristo, que le pertenece a Cristo y que necesita vivir una vida nueva por Cristo, en Cristo y para Cristo. Yo no soy perfecto. He fallado. Mi esposa es testigo. Y muchas veces llego y le digo: mi amor, no te di ejemplo de Cristo. Quizás mi silencio te hizo daño. Perdóname. Quiero ser una mejor versión del Evangelio para bendecir tu vida y la vida de mis hijas. Ustedes son la carta de recomendación. En este púlpito predicamos para que nosotros mismos y ustedes salgamos de aquí como cartas abiertas que puedan ser leídas por los hombres. Que el vecino diga: ese sí es de los buenos, porque le hice ruido y no me trató mal. Que el mesero diga: lo atendí mal y le regué la sopa caliente encima, sin querer queriendo, y no me insultó. Al contrario, me dijo: tranquilo, que Dios te bendiga. Ese es de los buenos, porque no pensó que con su plata me podía insultar, sino me abrazó con cariño. Que las familias digan: esos son buenos creyentes, porque no llegan de la iglesia a hablar mal de los hermanos ni de los pastores. Si el Espíritu de Dios escribe el Evangelio en tu corazón, vas a ser la mejor carta abierta. Y te van a preguntar: ¿qué tienes tú? Lo segundo que dice el apóstol Pablo para hacer una buena versión: no escritas en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. Pablo usa el ejemplo de la ley de Dios. La ley de Dios se la dio Dios a Moisés en el monte Sinaí y escribió con su dedo en una tabla de piedra. Bajó con las tablas y a ver al pueblo pecando, las rompió. Porque las tablas de piedra, por más dura que sea la piedra con que los arquitectos construyen esos hermosos mesones de cocina, piedra muñeca, granito fuerte que usted le da con el martillo para romper la panela y no se rompe el granito, porque es fuerte. Pero las tablas de la ley, las tablas de la piedra, aunque sean fuertes, tarde o temprano se romperán. Y el apóstol usa las palabras de Jeremías: les quitaré el corazón de piedra y les pondré un corazón de carne, y sellaré mi ley con mi espíritu en sus corazones. La palabra de Dios, el lugar más seguro para estar es en su corazón. Y el apóstol dice:
Que las tablas de la ley no se escriban en la piedra, no serán grabadas en tablas de piedra, sino el evangelio viviente será grabado en el corazón de carne de cada hombre, de cada mujer que confiesa a Cristo como Señor. Basta ya, amada iglesia, de tener las tablas del evangelio en la memoria, en el conocimiento, y que eso no descienda al corazón. Basta ya. Basta ya de haber cristianos tan doctos, pero que no viven lo que conocen. Hay que creer, hay que vivir la palabra, hay que conocerla, pero tiene que estar grabada en mi corazón. ¿Sabe que cuando el evangelio se graba en mi corazón, la gente lo puede ver? Hace algunas semanas se acercó alguien a mi esposa y a mí, y no lo hablamos por nosotros mismos, y nos dijo: gracias, Pastor Andrés y Pastora Nancy, porque con su ejemplo me han mostrado a Cristo. Iglesia, tu carta abierta, que es tu vida, lleva a los demás a Cristo. ¿Cómo hacerlo? Permite que el Espíritu grabe el evangelio en tu corazón. Y si en algo has fallado, hijitos míos, si en algo hubieres pecado, recuerden que abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, el cual les perdonará. Hoy es un día para decir: perdón, Señor, porque mi carta abierta no ha mostrado ni el sentido de urgencia, ni ha dado una instrucción clara. Abre tus labios cuando tu vida la respalde. Respalda con tu vida lo que hables con tus labios. Y así el evangelio de Cristo correrá como ríos de agua viva a tu vida, a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos, a tu familia, a los hermanos de la iglesia donde tú trabajas. No importa. Dios no nos llamó a juzgar, nos llamó a mostrar el verdadero evangelio. Si tienes un amigo, una amiga que incluso vive lejos de Dios y ha decidido vivir en pecado, que tu evangelio viviente les muestre a Cristo Jesús y que tú seas esa carta abierta. Hace mucho tiempo decidí que mi vida iba a ser una carta abierta. Y aunque a veces participe con gente y escuche cosas que no son, siempre leerán en mí. Y es el esfuerzo y el compromiso que yo he hecho con Dios, que lean el evangelio de Cristo. Y que cuando Dios me llame, pueda decir que gracias al ejemplo de un hombre, otros llegaron a Cristo. Que el Espíritu de Dios selle el evangelio en tu corazón, no en una tabla de piedra, sino en la tabla viva y en la carta viva que eres tú. ¿Por qué no cierras tus ojos donde estás? Hoy Dios te hace un llamado a predicar la palabra. Predícala con una carta abierta. ¿Por qué no le dices hoy al Señor: Señor, que mi vida sea una carta abierta? Que la gente pueda ver la letra del Espíritu grabada en mi corazón. Aprovecha este momento y dile: Dios, perdóname. Perdóname cuando mi carta no te mostró a ti. Quizás en mi carta muchas veces he mostrado rencor, violencia, dolor, maltrato. Quizás en mi carta muchas veces he mostrado egoísmo, hablar mal de los demás.
y no he bendecido a los otros con mi carta abierta. Perdóname, Señor. Perdónanos, Señor, cuando nuestra carta no ha mostrado a Cristo Jesús. Quizás te he tenido grabado, pero en un corazón de piedra, donde solo lo uso para acordarme de versículos y ya no más. Hoy te pido que las palabras que tú has hablado se conviertan en espíritu y en vida, en mi propio espíritu y en mi propia vida. ¿Por qué no alzas tu mano y le dices: Espíritu Santo, escribe en mi corazón con tu dedo, con tu mano? Escribe, Señor, porque yo lo necesito. Yo quiero vivir un evangelio vivo, un evangelio que se sienta, un evangelio en espíritu y en verdad. Ayúdame, Señor. Que tu evangelio esté escrito en la carne de mi corazón, con el poder del Espíritu de Dios, porque es un Dios vivo, no es un Dios muerto. Que mi carta muestre al Dios vivo que me bendice, que está conmigo, que me salva y que lleva a los demás el mensaje. En mi familia, ¿por qué no le dices: Espíritu de Dios? No te di ejemplo en mi familia, no di el ejemplo en mi familia. Hoy decido dar un buen ejemplo. Que no lean la carta de Andrés Jaimes, que lean la carta de Cristo Jesús en mi vida. ¿Por qué no le dices: Señor, hazme una carta viva? Hazme una carta en espíritu y en verdad. Y que todos los que me vean, te vean a ti. Que yo los lleve a Cristo con mis palabras, con mi ejemplo, con humildad, con amor, con mansedumbre, con fe, con templanza. Colócate de pie antes de que terminemos. Y yo quiero dirigir una oración para toda persona que quiera hoy comprometerse a hacer una carta abierta. Una carta abierta que viva a Cristo Jesús en el poder del Espíritu de Dios. No va a ser fácil, no, pero tiene una gran ventaja. Que si usted lo hace con sinceridad, el Espíritu lo va a ayudar. Y la presencia de Cristo Jesús lo va a fortalecer. A todo aquel que quiera hacer ese compromiso, no importa si es la primera vez que escuchas una predicación, que escuchas del Señor, si es la primera vez que vienes a la iglesia, no importa. Cierra tus ojos y coloca tu manito en el corazón. Y quiero que repitas después de mí: Señor Jesús, en esta mañana me comprometo delante de ti a hacer una carta abierta que pueda ser leída por los hombres, que te muestre a ti, que tenga letras de vida en el Espíritu de Dios y que pueda llevar a otros a Cristo. Ayúdame, Señor, para mostrarte en donde viva en mi familia, que pueda reunir a mis hijitos, a mi cónyuge y decirles: perdónenme, hasta hoy les mostré una carta equivocada, hoy les quiero mostrar la carta de Cristo Jesús. Hoy te pido perdón, lava mis pecados con tu sangre. Hoy te recibo como Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. No lo borres jamás, Señor.
Porque yo quiero ser una carta abierta por toda la eternidad, no por un ratito, no porque esté de moda. Quiero ser una carta abierta para siempre. Aunque se me burlen algunos, que mi vida muestra a Cristo. Te lo pido, Señor. Adora al Señor con tus manitos. Mi libertador, protector, es quien me defiende, pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar, mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende, pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar, mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende, pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy. Él me amó primero. Aleluya, aleluya, mi libertador. Aleluya, aleluya, mi libertador. He aquí yo estoy contigo, dice el Señor. Muchas veces has querido que cambie tu manera de vivir, pero no has permitido que mi espíritu grabe mi palabra en tu corazón. Abre vuestro corazón, dice el Señor, y permite que mi espíritu rompa tu corazón de piedra y grabe mis palabras en un corazón de carne tierno, en un corazón dispuesto, y solo allí comenzarás a ver que tu vida cambiará. Abre tu corazón, dice el Señor. ¿Por qué no le decimos al Señor: Señor, abro mi corazón? Señor, abro mi corazón. Rompe aquello que se ha vuelto piedra. Escribe con tu espíritu, Señor, en un corazón de carne, para que la palabra se haga viva en mi vida, en lo que soy, en lo que pienso, en lo que hago, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.
Amén. Amén. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor? Gracias por conectarte con Discípulos de Cristo Norte, donde una nueva vida es posible.